Buenas tardes, este es el parte médico relacionado al COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctor. Gracias, licenciada. Este es el parte médico de este domingo 3 de abril. Se reitera el uso obligatorio de cubrebocas para toda la población, incluso la vacunada, y se recomienda a la población evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas, ya que está descrito que no brinda ninguna protección contra el COVID, incluida la variante Ómicron. Por lo que para protegernos entre todos, se sugiere el uso de cubrebocas de 2 capas, tricapa o de uso grado médico como el KN95, ya que estos tienen una cobertura hasta del 95% contra Ómicron. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 8 pacientes en hospitales públicos, 102.644 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 93% total de contagios registrados, que es de 109.603. Hoy no se detectaron contagios de coronavirus. De los 109.603 casos positivos, 761 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 68.569 personas contagiadas de coronavirus, que viven 17.649 en la zona norte, 16.727 en la zona oriente, 6.511 en la zona centro, 10.934 en la zona sur, 16.748 en la zona poniente. En este parte médico no se reportan fallecimientos. En total, son 6.931 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 20 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 8 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color verde. Hasta aquí el reporte, licenciada. Gracias, doctor. Estaremos actualizando esta información todos los días por este medio. Gracias.